Después de una azarosa travesía, llegamos a un buen puerto. Finalmente nace este libro que conmemora más de 100 años de la Escuela Nacional de Agricultura, hoy Universidad Autónoma Chapingo. Buenas tardes, señor rector, distinguidos integrantes del Presidium y todas las personas que hoy nos acompañan. La Universidad Autónoma Chapingo, la Dirección General de Difusión Cultural y el CIESTAM, en el marco de la 39ª Feria del Libro Chapingo, les damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro El Árbol de las Generaciones, 101 años de historia de la Escuela Nacional de Agricultura y Universidad Autónoma Chapingo. Nos honra contar con la presencia del doctor Ángel Garduño García, rector de la Universidad Autónoma Chapingo. Doctor Jorge Aguilar Ávila, director del CIESTAM. Doctor Said Infante Gil, director general de la Fundación Colegio de Posgraduados. También nos acompaña la ingeniera Lilia Hernández Tecol, representante de Fundación Chapingo. Y no menos importante, nuestros autores de esta publicación, el doctor Jorge Gustavo Ocampo Ledesma, y el doctor Álvaro Reyes Toski. Nos distinguen con su presencia también el director, el doctor José Cervantes Bazán, secretario particular de la Rectoría. El maestro Miguel Reyes Retana, director de la Preparatoria Agrícola de esta Casa de Estudios. Finalmente nace este hermoso libro que conmemora más de 100 años de historia, compromiso y legado de la ENA UACH. En este momento cedo la palabra al doctor Ángel Garduño García, rector de esta Casa de Estudios, quien nos dirigirá unas palabras. Gracias, muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, sean bienvenidos y bienvenidas. Honorable Presidium, es un gran gusto estar aquí presente el día de hoy con ustedes presentando este importante libro. Doctor Said Infante, siempre es un gusto para nosotros compartir eventos Presidium con usted y más cuando existen resultados tan importantes como el libro que se va a presentar el día de hoy. Doctor Jorge Ocampo, igual un saludo y mucho gusto. Doctor Toski, también nuevamente nos volvemos a saludar, y doctor Jorge Aguilar, director del CIESTAM. Hace un tiempo surgió la idea precisamente de profesores adscritos al CIESTAM de realizar esta publicación que pues nos lleva a repensar lo que es Chapingo, a recordar lo que es Chapingo, cómo hemos ido transformando en el transcurso del tiempo, y de hecho originalmente se había pensado en el centenario del traslado de la Escuela Nacional de Agricultura hacia las actuales instalaciones. Llevó un poquito más de tiempo realizarlo, dado que entiendo que hubo ahí algunas dificultades para encontrar fotos de las diferentes generaciones, que bueno, las más cercanas fue una tarea sencilla, ya fotos pues más alejadas de hace 100 años fue bastante complejo, pero los profesores, los autores del libro nunca se rindieron, siguieron gestionando, siguieron buscando egresados, tratando de conseguir el material, y bueno, finalmente lo lograron. Nos alargamos un año más, al 101 años,
pero aquí lo importante es eso, que una vez que inician un proyecto, pues nunca se rinden y se está consolidando en este importante resultado, que yo creo que va a ser de mucha nostalgia para las egresadas y egresados de nuestra institución, el poder buscar su fotografía, su generación, sus amigos con los que compartieron muchos momentos inolvidables aquí en la universidad, pero también para el público en general, porque van a poder encontrar una serie de datos históricos importantes acerca de la institución que los va a ayudar a conocerlo un poco más. Entonces, yo felicito este gran trabajo, que el día de hoy se consolida, que el día de hoy se da a presentar, y bueno, un fuerte aplauso para los autores en principio. Y también para quienes respaldaron el proyecto, que fue la Dirección General de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de Chapingo, el CIESTAM, Fundación Chapingo. Por ahí, Lili, le enviamos un saludo afectuoso al ingeniero Antonino, que bueno, hoy no pudo acompañarnos, pero siempre está aquí presente, y asimismo también a Fundación Colegio de Posgraduados. Enhorabuena y muchas felicidades. Invito al doctor Said Infante Gil, director de la Fundación Colegio de Posgraduados, que nos comparta unas palabras alusivas a esta importante publicación. Buenas tardes a todas y a todos. Lisset me conminó a que fuera breve y a mí hay que conminarme de veras para que sea breve. En realidad no tengo mucho que decir. Mi participación en este proyecto, si esto fuera una cocina, yo sería cuando mucho el pinche. Los chefs son Álvaro y Jorge, y entiendo que me pidieron que participara porque alguna experiencia tenemos en hacer libros de buena calidad, no voy a decir de cierta calidad. Y en ese sentido, pues colaboramos un poco en la revisión gramatical del libro y en algunas cosas muy superficiales. La tarea y los méritos son todos de Toksky, de Ocampo, de Lisset y otros colaboradores de ellos. Creo que todos debemos agradecerles el inmenso esfuerzo que tuvieron que hacer para tener este hermosísimo libro que les recomiendo muchísimo. Gracias. Caminantes son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino sino estelas en la mar. Antonio Machado. Esta emblemática publicación será presentada por 2 de sus 5 autores, el doctor Jorge Ocampo Ledesma y el doctor Álvaro Reyes Toski. Me honra presentarles a tan distinguidos académicos. Él es doctor en ciencias y profesor investigador de la Universidad Autónoma Chapingo. Coordina la línea de investigación agraria en el CIESTAM y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras. Doctor Jorge Ocampo Ledesma. Posteriormente, escucharemos al doctor Álvaro Reyes Toski, doctor en Ciencias Agrarias, profesor investigador de la Universidad Autónoma Chapingo y docente de la Universidad Autónoma del Estado de México. Además, es coordinador del proyecto de divulgación Sapere Aude Ciencia y miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras. A continuación, cedo la palabra al doctor Jorge Ocampo Ledesma.
Muchas gracias. Muchas gracias, Lisette. Queremos hacer un agradecimiento, una serie de agradecimientos, porque este libro no es un libro, una obra de dos personas sino de un equipo, y de un equipo bastante amplio. Si bien tenemos cinco autores, los vamos a mencionar en un momentito, participaron una gran cantidad de personas. Una de ellas, un primer agradecimiento que queremos brindar es a los organizadores de la feria, porque de hecho de la Feria del Libro en Chapingo, porque esta es la presentación inicial del libro. Este libro se va a presentar en muchos lados, haciendo una gran difusión de la personalidad y de la identidad de Chapingo. Aquí está reflejada la identidad de Chapingo, entonces hay que difundir esta identidad en múltiples lados. De tal manera que ya se tienen preparados una serie de presentaciones en diferentes ferias, donde solamente destaco una, que es la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que se va a realizar en noviembre, diciembre de este año. Después de las organizaciones, a los organizadores de la Feria del Libro, les queremos agradecer de manera muy especial a las autoridades de la universidad, en especial al doctor Ángel Garduño, quien acompañó el proceso de elaboración del libro, brindándonos una gran cantidad de apoyos, sobre todo en los procedimientos, en los trámites, en señalar a los universitarios que nos brindaran los mayores apoyos para poder realizar esta obra. A la Fundación Chapingo le tenemos que señalar que ellos son la principal promoción, el mayor entusiasmo en la obra. El ingeniero Antonino nos brindó un apoyo inmediato, y la participación de Eduardo Valdés, de Lili, que por aquí anda, de Lili y del equipo de la Fundación Chapingo, prácticamente hizo posible una serie de actividades que sin ellos no hubiéramos podido trabajar. A la Fundación del Colegio de Posgraduados, que coordina el doctor Said Infante, quiero decirles que su intervención es de lo más afortunado, de lo más querido, de lo más apreciado. Pero además, una cosa que tenemos que destacar de la presencia del doctor Said es su ejemplo. El ejemplo no solamente como académico, como un universitario, como una destacada personalidad honesta, sino adicionalmente como un editor. Él nos ha enseñado que las ediciones no tienen por qué ser ediciones feas, no tienen que ser ediciones hechas a la carrera, sino pueden tener este formato y este formato. De ahí no nos bajamos. Muchas veces lo hemos comentado, que si nosotros queremos construir un editorial de alta calidad dentro de la universidad, tenemos que copiar el modelo del Colegio de Posgraduados. Y Said nos dice, disculpen que le diga así, pero es una consideración de mucha confianza, ¿sí? Said nos dice, ¿para qué creas otra editorial si ya la tenemos? ¿Sí? Lo único que necesitamos es enlazar nuestra institución universitaria en su parte editorial con la editorial del Colegio de Posgraduados. Ya lo hacemos a nivel de las dos fundaciones, hay un enlace de manera muy constante. Y a nuestros familiares y amigos, a nuestros compañeros, por sus estímulos de siempre. Una distinción especial es la cercanía, la compañía, el estímulo constante de nuestro centro de investigaciones, el CIESTAM, a través de la figura de nuestro director, el doctor Jorge Aguilar, quien en todo momento nos brindó una atención especial y siempre cuando nos veía ya medios cansados y decaídos nos decía, tienen que terminar la obra, no se pueden ir así, ¿sí? Y si hay algún culpable de esta realización, es Jorge Aguilar. De lo malo, los responsables somos nosotros, de lo bueno son todos los apoyos que recibimos. Saludamos a nuestras autoridades
que nos acompañan, a nuestros queridos amigos, a nuestros compañeros de trabajo de muchos años, y le cedo la palabra a Álvaro Reyes Toski para que nos explique cómo fue que se hizo este libro. Bueno. Bien, buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a este recinto de la Feria del Libro aquí en Chapingo y de la Feria de la Cultura Rural. Yo quiero agradecer, por supuesto, primero a todos ustedes que se encuentran en este lugar y se dieron cita para conocer este lanzamiento editorial que, bueno, lo podemos ver aquí en este momento, es un librote, es un libro de mesa, pero lo más importante no es el tamaño físico, sino el tamaño del trabajo y la importancia de la información que este mismo tiene. Entonces, me toca a mí platicar cómo se hizo el libro. Y yo creo que la parte más importante es que surgió de una inquietud acerca del cumplimiento de los 100 años de que la Escuela Nacional de Agricultura se trasladó de la Ciudad de México aquí al campus de Chapingo, a la ex hacienda de Chapingo, en 1923. Y precisamente a partir del 2023 se empezó a celebrar este primer centenario de la presencia de esta Escuela Nacional de Agricultura, que después se va a convertir en Universidad Autónoma Chapingo, aquí en este lugar. Y la fiesta empezó de muchos modos, que incluyó traer a los antiguos rectores y hacer conversatorio con los rectores, y generamos las jornadas internacionales riberianas, y bueno, se hizo la fiesta, pero hacía falta algo, y ese algo era precisamente lo que podría quedar como herencia de nuestra historia y de esa celebración. Afortunadamente, tanto la administración de la Universidad Autónoma de Chapingo, encabezada por el rector aquí presente, y también de los compañeros de la Fundación Universidad Autónoma Chapingo, nos hicieron la provocación. En realidad fue una provocación. Queremos un libro con las fotografías de las generaciones que egresaron. Así más o menos era la idea. Y sin embargo, cuando empezamos a trabajar el proyecto, nos dimos cuenta que la fotografía en sí misma, es muy importante, es bella, es estética, da algo de información, pero no era suficiente simplemente la fotografía. Teníamos que envolver cada fotografía generacional con su contexto histórico. Y entonces, algo que inició con la condición simplemente de hacer un libro fotográfico, se convirtió en un libro histórico. Y ahí empezó realmente la sorpresa para nosotros, que empezamos a trabajar este libro. Y bueno, cuando digo nosotros, es todo un equipo, como ya bien lo decía Jorge, que obviamente incluye un montón de personas. Pero bueno, yo quiero aquí solicitar un aplauso para los autores no visibles, los que no están aquí en mesa, pero que son importantes, ¿sí? Melissa Díaz, ¿sí? Alfredo González, ¿sí? Y Lizeth Sánchez. Obviamente el doctor Jorge Ocampo y su servidor, que siempre estuvimos tratando de establecer este encuentro entre la memoria y la fotografía, entre la estética de la fotografía y además el recuento histórico, la memoria que tenemos que estar rescatando. Y bueno, pues empezó la aventura. Y la aventura inició precisamente con la cuestión de decir, ¿qué tenemos y qué nos falta? ¿No? Y teníamos solamente la información, el archivo que se encontraba en ese momento en el Museo Nacional de Agricultura.
Y afortunadamente, en toda esa trayectoria, la sinergia de todas las fuerzas, las instituciones, las personas, la inquietud, el entusiasmo, se fue cristalizando a partir de este pequeño contenido. Teníamos, ¿cuántas eran? Las fotografías que estaban en el museo eran 40 fotografías generacionales que estaban ahí en el Museo de Agricultura. Ustedes pueden ir en estos días y ahí las van a encontrar. A lo largo de todo el proceso de investigación, de estar sacando convocatorias, avisos a los compañeros egresados, a las asociaciones de chapingueros, logramos juntar 69 fotografías generacionales. No logramos todas, la idea era tener las 100 fotografías generacionales, no se lograron todas, pero fue, digamos, un salto importante, prácticamente el doble, rescatar el doble de las fotografías generacionales. Y bueno, pues este proceso de investigación nos llevó también a muchas necesidades, de investigación histórica, pero también de la cuestión de editorial, digital, la limpieza de las fotografías, porque muchas de las fotografías ya estaban pues maltratadas por el paso de los años, ¿no? Y por el almacenamiento. Entonces ahí es donde entra la unidad de producción digital de aquí de la Universidad Autónoma de Chapingo y del CIESTAM en particular, que empezó a trabajar fotografía por fotografía, digitalizar, limpiar, hacerlas digamos, presentables para esta publicación. Y bueno, pues en efecto, la investigación y la edición fotográfica pues nos llevó después al problema del diseño. ¿Qué hacer con el diseño de este libro? Es un monumental, ¿no? La verdad es que enfrentarse cada página implicó un ejercicio muy fuerte de imaginación que incluyó prácticamente a todos los elementos de este equipo y algunos que se fueron de pronto por otras razones, pero también colaboraron con nosotros. Y entonces empezó a salir esto. Les voy a mostrar algunas de las fotografías. Esta es la pasta, la portada, pero esa portada en realidad corresponde a una fotografía que se tomó en el año de 1924 y ustedes van a poder ver, pues ya está ahí el casco de la rectoría y empezamos a ver prácticamente a toda la generación que estudiaba en Chapingo justamente en ese año, 1924. Esta es una continuación, imagínense que es una fotografía muy alargada, esta es la segunda parte y aquí encontramos al ingeniero Marte R. Gómez, que es uno de los pilares fundamentales, no solamente del nacimiento de Chapingo aquí, del traslado de la ENA aquí a Chapingo, sino también una persona que va a ser uno de los pilares de las ciencias agrícolas, pero también un humanista, un filántropo, un mecenas. Antes de morir, él dejó cerca de 50 obras de Diego Rivera, porque él fue quien invitó a Diego Rivera a pintar la capilla riveriana y otros elementos que están dentro de la misma universidad. Entonces, imagínense esta fotografía, verla por primera vez en extenso y encontrarnos que detrás de todos ellos, detrás de cada uno de estos compañeros, hay una historia, un camino que inició en 1923 y que se extiende hasta este momento, hasta este instante. Y bueno, voy a pasar algunas otras fotografías que están contenidas. Esta es otra de las generaciones, creo que esta es 1927, ¿sí? Aquí en esta fotografía es cuando se estableció el Consejo Directivo de la Escuela Nacional de Agricultura en 1937. Esta es una fotografía bellísima, es estudiantes que están descansando afuera de una de las compañías, ya un poquito más cercano, esto es como por 1956, ¿sí?
esta es una fotografía de la Capilla Riveriana, cuando apenas estaba empezando a ser intervenida por Diego Rivera. Esta es una fotografía también que se toma, la persona que está ahí de traje era un maestro y todos los demás, la fotografía que se hizo en ese momento de manera espontánea y que logramos recuperar en la investigación histórica, ¿sí? Esta es una fotografía no eran en ese tiempo los Toros Salvajes, pero sí era el equipo de fútbol americano que ya era representativo dentro de nuestra institución. Estamos hablando de 1946. Bueno, estos son los compañeros que participaron en el movimiento del 68, a propósito de que prácticamente estamos a unos días de 2 de octubre, no se olvida. Chapingo tuvo una participación muy activa en el movimiento del 68 y esta es una fotografía que a mí me encanta. Esta es las fotografías de las mujeres pioneras que empezaron a hacer presencia en la Escuela Nacional de Agricultura, empezando por Alicia Ojeda hasta terminar con Ibis Sepúlveda. Todas ellas fueron las mujeres pioneras aquí en nuestra universidad. Esta fotografía es también muy padre porque muestra los distintos tipos de uniforme que existieron durante la Escuela Nacional de Agricultura en el tiempo en que fue militarizada. Y esta otra fotografía, que data de 1972, ya muestra que los jóvenes dejaron el uniforme para empezar a utilizar el traje, digamos, formal civil. Esta también la extendimos así, un poco para ver sus rostros, un poco para ver sus expresiones, el orgullo de pertenecer a esta institución. Y obviamente cada uno de ellos nos ha dejado su memoria, su presencia y ha enriquecido la existencia de nuestra Escuela Nacional de Agricultura y de nuestra Universidad Autónoma Chapingo. Ahorita le voy a dar la palabra al doctor Jorge para que él nos explique cómo está organizada la estructura interna del libro, ¿sí? Y bueno, por supuesto que antes de terminar mi participación, quiero, a partir de estas fotografías donde se ven muy clarito los rostros, ¿sí?, recordar una escena de una película que de hace algunos años que protagonizó Robin Williams, ¿sí? La Sociedad de los Poetas Muertos, seguramente ustedes la vieron o la conocen, y hay una escena donde lleva a sus estudiantes precisamente a las fotografías de los equipos de rugby que habían participado y que habían hecho historia. Y entonces todos se acercan a la fotografía a observarlas y les acérquense más, acérquense y escuchen. Y cuando están todos los muchachos ahí viendo las fotografías, entonces él les empieza a decir carpe diem, que significa aprovecha tu vida, ¿sí? Y bueno, yo creo que si nos acercamos un poco a cada una de estos rostros de las generaciones que ya se fueron, seguramente nos están diciendo algo. Y al menos creo que nos están diciendo que ya se trazó un camino y que ese camino lo podemos mejorar. Si hay algo que aporta este libro de las 101 generaciones, el árbol de las generaciones, es precisamente esa idea de que hemos recorrido un camino que nos ha llevado hasta este momento. No pudo ser tan malo, ¿están de acuerdo? Pero la invitación es precisamente a aperturar las posibilidades de nuevos caminos hacia donde podemos llevar a nuestra universidad hoy en pleno siglo XXI. Muchas gracias. Le cedemos la palabra al doctor Jorge Ocampo para que nos platique cómo está la estructura del libro. Sí, bueno, antes de explicarles la estructura de la obra, quiero también emitir una serie de agradecimientos. El agradecimiento, por ejemplo, a la maestra Tania Jessica
nuestra directora general de difusión cultural, porque estuvo muy atenta al desempeño, al desarrollo del libro. Inclusive a veces metidos en las dinámicas del libro y de las actividades que además teníamos que realizar, dar clases, realizar las otras investigaciones, salir a campo, etcétera. A veces ella nos marcaba y nos decía, ¿cómo van? ¿Tienen alguna dificultad? No he tenido noticias de ustedes. Y yo le decía, mira, Tani, cuando no tengan noticias de nosotros es que todo va bien, ¿no? Es así como nos ocurre a los papás, ¿no? Cuando los hijos no nos hablan es que todo está bien, ¿no? Cuando nos hablan hay que ponerse abusado. Ella es una persona que nos apoyó. También tuvimos apoyo de los servicios sociales. Y los servicios sociales para nosotros fueron altamente significativos. Por lo menos 6, 7 servicios sociales que participaron con la con la unidad de producción digital, nos enaltecieron, nos permitieron hacer un montonal de actividades, como por ejemplo arreglar las fotografías. Uno de ellos es nuestra compañera Alejandra, que está aquí trabajando aquí y por allá andaba Giselle, por allá andaba Ingrid. Bueno, por ahí andaba Ingrid también. Y hay otras personas que desde la Fundación Chapingo nos estuvieron apoyando. Una de ellas es la ingeniera Karen, ¿sí? Ingeniera, lo siento, ingeniera, aquí todos somos ingenieros, ¿sí? Ingeniera Karen de la Fundación Chapingo, que al poco tiempo de iniciar la obra, me refiero al poco tiempo, como a los 4 meses de haber iniciado la obra y haber dado un empujón fuerte, ella entró en el terreno profesional a trabajar con FIRA. Pero desde ahí ha estado atenta de cómo va el asunto y es por eso que está hoy aquí con nosotros acompañándonos en esta también su obra. Quiero decirles que, así como decía Álvaro, el libro empezó con las fotografías, pero no están las 101 fotografías. ¿Por qué son 101? Porque empezamos en 1924 y terminamos en 2024. Entonces ahí son 101 años. Y entonces, ¿por qué no hay 101 fotografías? Una, porque no se tomaron las fotografías. Esa fotografía que aparece en la portada y que Álvaro nos presentó de manera completa, esa fotografía es de 1923, pero es la fotografía de toda no es la generación, son todos los que se trasladaron de San Jacinto a Chapingo, ahí aparecen. Y si se fijan ustedes, hay unos que son niños, porque no había preparatoria ni secundaria. Quiere decir que salían de la primaria a los 12 años e ingresaban a la carrera, ingresaban a Chapingo. Quiere decir que ingresaban a los 12 años, ¿sí? Varios de ellos son unos chiquitos, pues no son unos pequeñines, pues no, ¿sí? Y de tal manera que eso hace un contraste generacional muy interesante. Adicionalmente hay otro periodo donde no hubo fotografías, por ejemplo, el periodo de la Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, por las cuestiones presupuestarias, yo me imagino, la atención estaba en otro lado, no se tomaron las fotografías generacionales. Pero quiero destacar un elemento importante. Cuando los alemanes, el fascismo alemán, hundió los barcos petroleros en el Golfo de México, el Potrero del Llano y la Faja de Oro, ¿sí? 2 barcos petroleros mexicanos, sin que hubiera declaración de guerra y sin que hubiera aviso previo, un barco desarmado. No quiero recordar cómo están actuando ahora otras potencias fascistas igual con las embarcaciones en Venezuela y en Palestina. Pero en ese momento el fascismo se encarnizó con los petroleros mexicanos y hundieron esos 2 barcos y eso hizo que se declarara al otro día, a los pocos días se declarara la guerra de México en contra del eje Roma-Berlín-Tokio. Y eso desató a nivel nacional un entusiasmo y se formaron las brigadas antifascistas. Y Chapingo no fue la excepción. También en Chapingo, que ya era una escuela militar, todavía era una escuela militar hasta el momento en que se ve que cambian el uniforme por el traje civil, los estudiantes en ese periodo que ya realizaban actividades, digamos, militares, ¿no? Entrenamiento militar, desfiles, mosquetón, etcétera. Ahora lo que pedían era instrucción militar de combate. Ese fue un acuerdo de los estudiantes, una solicitud al gobierno federal que les dieran instrucción militar de combate para ir a combatir a los fascistas en donde fuese necesario.
Y eso la verdad es una cuestión que lo tenemos que destacar y es una cuestión que nos tiene que llenar de orgullo. Como ustedes ven, con este tipo de fotografías y este tipo de acontecimientos, la identidad chapinguera se tiene que reforzar. Tenemos que reconocer cuáles son nuestras raíces y cuáles son nuestras bases. Adicionalmente a eso, hay un periodo donde no se tomaron fotografías. Fue la década de los 50, principios de los 60. No sabemos bien a bien por qué razón no hay fotografías de todos los años. A lo mejor después de aparecer el libro vienen y nos dicen las generaciones, yo aquí tengo la mía, y nos las muestran para la segunda edición, que seguramente si todos ustedes nos ayudan, va a ser una edición en breve. Pero adicionalmente hay otro periodo donde no hubo fotografía bien a bien, que es el periodo cuando hubo el conflicto interno hacia los años 70. En 76 hay una fotografía, pero no es una fotografía de toda la generación, es de media generación, ¿sí? Hay una parte de la generación que no se tomó la fotografía en ese 1976-77 con el director en ese tiempo, el maestro Reyes Bonilla Beas, del Departamento de Bosques en ese tiempo. Hay otro periodo donde no se tomaron fotografías, que fue el periodo de la pandemia. No se tomaron esos 2 o 3 años de la pandemia, pero luego se llamó por parte de la administración a todos para que se tomaran la fotografía. Las 3 generaciones o las 2 generaciones que no tenían fotografía se la tomaran en una sola emisión. Y no llegaron todos. Ahí nos deben las fotografías, podemos hacer alguna acción al respecto para incorporar esas fotografías de los ingenieros que se graduaron en esos años. A mí me da mucho gusto encontrar acá en el público no solamente a los jóvenes estudiantes, varios muchachos que nos acompañan y a los cuales les agradezco mucho su presencia, ¿sí? Algunos de ellos nuestros compañeros de estudio allá en Bosques, en DICIFO, ahora DICIFO, sino también a nuestros compañeros egresados, que son nuestros amigos, son nuestros compañeros. Por ahí andaba Laurita y Germán, que ellos pertenecieron a una generación muy especial, la generación de 1986-87, que entraron en ese año a estudiar. Es la generación de los llamados proyectiles. Y aparecen en las fotos, era lo que le quería decir allá a Laurita, no aparecen no solamente en la generación, sino aparecen en las acciones que realizaron. Y de esa manera el libro se construyó de esta forma. Primero tiene varios prólogos. Prólogo de nuestro señor rector, nos hace la distinción, también un prólogo que nos hace la distinción el maestro Said Infante, y el prólogo de Antonino, director de la Fundación Chapingo, ¿sí? También nos hace una distinción al respecto, de tal manera que poco a poco se fue, de Tania Jessica, también nos hace una distinción nuestra directora de difusión cultural, de tal manera que se va dando un contexto a nuestra trayectoria. La presencia indiscutible de Jorge Aguilar siempre fue un indicador de cómo teníamos que redactar y escribir el libro. Cuando no tuvimos fotografías, incluimos una serie de materiales gráficos como las que presentó ahorita Álvaro, que no son fotografías generacionales, sino fotografías de las generaciones que estaban en esa época, que ilustran ese año. De tal manera que quisimos no dejar los testimonios gráficos, pero al mismo tiempo se elaboró una cédula escrita por cada año. ¿Y qué dice esa cédula escrita? ¿Cuáles fueron los acontecimientos más importantes a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel institucional? No solamente los acontecimientos políticos, militares, de violencia o de acciones políticas, la huelga, la movilización, el paro, sino el triunfo por ejemplo, de los toros salvajes en 1946. En 1946 esa fotografía que presentó es el triunfo de los toros, no eran toros salvajes, eran los lechugueros de Chapingo, ¿sí? Ni siquiera todavía eran toros salvajes, ese nombre se lo van a poner en los años 70. Pero en el año 46, cuando se está proyectando el fútbol americano como el deporte por excelencia universitario a nivel nacional, Chapingo ganó la carrera del Tennessee. ¿Y cuál es la carrera del Tennessee?
que ganó todos los juegos y no tuvo puntos en contra. Ningún equipo universitario de fútbol americano en México ha tenido esa carrera del tenis. Solamente Chapingo. Y a veces, bueno, yo quiero decirles que yo estudié en la UNAM, y a veces cuando llegamos a la UNAM nos dicen, no, sí, pero los de Chapingo, sí, pero ganamos la carrera del tenis, sí. ¿Eso cuándo? En 46. Ah, pero en 46. Pero la ganamos, cara. Entonces respeten que los chapingueros también, en Chapingo también hace aire, pues, ¿no? La UNAM no tiene la carrera del tenis, el Poli no tiene la carrera del tenis, el TEC de Monterrey no tiene la carrera del tenis. Los únicos que tienen la carrera del tenis son la Universidad Autónoma de Chapingo a través del equipo de fútbol americano de 1946. Y son de las cosas que también nos tienen que llenar de orgullo, ¿sí? Y así como esto, estas cédulas escritas fueron destacando esos acontecimientos más importantes a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel institucional. Se incorporaron materiales que nos brindaron, algunos de ustedes nos brindaron esos materiales gráficos y luego nos entregaban libros, tenemos un acervo que incorporamos al archivo histórico de la universidad y distribuimos los 101 años en 4 etapas. La primera etapa es de 1924 a 1940, es el periodo del Chapingo agrarista, es el periodo donde los agrónomos salían al reparto de tierras. De 1940 a 1970 es el periodo de la revolución agrícola que nos dice nuestro dirigente Marte Regómez. Es el periodo de la revolución agrícola, de la revolución científica tecnológica, es el periodo que le denominamos la revolución verde. Es el periodo donde se fundamenta científicamente la agronomía. Muchos podremos criticar ahora de que era una cuestión incorrecta, de que se excedieron con el uso de insumos, de que partía de la visión comercial, pero sin duda eso formuló la estructura de la universidad en los departamentos que tenemos hoy, todavía hoy en día. Más adelante ya le incorporamos la cuestión ambiental. De 1970 al 2008 es nuestra tercera etapa y es la etapa de desarrollo inicial de la universidad. Es el periodo de la pelea por el presupuesto universitario y la construcción de las instancias dentro de la universidad, saliendo de ser una escuela grandota a cómo se construye una universidad. ¿De qué tamaño tiene que ser la construcción de la universidad? Eso era lo que se preguntaban los que iniciaron la construcción hacia 1970, de cómo tenía que desarrollar 74, 76, cómo tenía que desarrollarse la universidad. Aquí tenemos a uno de los promotores más importantes, distinguido profesor de nuestra universidad durante más de 50 años, el maestro Bernardino Mata García, que participó desde entonces en ese proceso de construcción universitaria. De 2008 a la fecha, se aprecia con mucha facilidad, no solamente en los intentos, en las formulaciones, sino se ve muy claramente que ahora se desarrollan las nuevas carreras y los nuevos posgrados. La universidad aparece ya con cierta madurez que se pretende construir de manera más completa en este momento. No quiero decir que no tenemos dificultades y diferencias internas, pero estoy seguro que siguiendo la ruta que nos hemos trazado, no hay obstáculo dentro de nuestro desarrollo histórico que no podamos solucionar y vencer y seguir construyendo la universidad por otros 101 años. De la construcción del espacio de la escuela, junto con la denominación en Chapingo, junto con la definición de lo que debía ser la agronomía y el compromiso universitario, del reparto de tierras del compromiso agrarista, pasamos hasta el momento en el que estamos construyendo ahora una nueva estructura académico-científica con una proyección nacional. Nadie puede dudar que ahora nuestra universidad es una universidad nacional. La conversión nos mantiene con una serie de definiciones que tenemos que dar y que necesitamos el concurso de todos nosotros para poderlo hacer. Tenemos la promoción de nuevas carreras, de nuevos posgrados, de nuevas estructuras, de nuevas áreas de investigación. Nos falta atender cómo promover la difusión de la cultura a nivel nacional, nos falta promover cómo construir el servicio a nivel nacional,
pero sin embargo en eso estamos. Tenemos una trayectoria, como decía Álvaro, tenemos una trayectoria, tenemos un sentido y por lo tanto tenemos una perspectiva de acción. Sabemos qué es lo que tenemos que hacer para los siguientes años inmediatos y para los siguientes 100 años. El libro tuvo muchas dificultades. La más importante, además de la investigación y la elaboración, fue la impresión. A lo último decíamos, ¿y cómo lo vamos a imprimir? ¿No? ¿Cómo le hacemos para hacer el trabajo de edición y el trabajo de maquetación y el trabajo, de qué forma? Y en ese momento apareció la figura providencial de Said Infante, que nos dijo, lo tienen que hacer de esta manera. No nos lo dijo con esas palabras, él nos va a decir, yo no tengo la culpa, ¿no? Pero sin duda, su presencia y su orientación fue indudable para poder tener la presentación que hoy tenemos, indicándonos no solamente cómo armarlo, sino cómo imprimirlo. Muchas cosas más se desprenden de la obra. Tenemos algo así como unos 70 temas de investigación que tenemos que continuar. Tenemos un trabajo para los siguientes 4 o 5 años para completarlo. Desde lo que vieron, por ejemplo, la participación de las mujeres, que es una investigación que le tocó realizar de manera inicial a Lisette Sánchez, esa proyección de las pioneras, ¿sí? En el libro hay una cosa muy hermosa, no sé si lo tenemos por ahí, Álvaro, la fotografía donde aparecen los rojitos, los puntitos rojos, porque al principio cuando vieron ustedes la fotografía de la compañera Alicia, que está vestida de militar, Alicia tuvo una situación desafortunada en la universidad, solamente estuvo un año, bueno, en la escuela, solamente estuvo un año. Al año ella prefirió retirarse y se fue a terminar de estudiar en otro lado. Pero Licha es la primera, bueno, no es cierto que sea la primera estudiante, mujer, pero es la primera estudiante que reconocemos como la primera estudiante mujer. Antes hubo otras mujeres, fueron las mujeres del periodo de Garrido Canaval, cuando era secretario de Agricultura, en el periodo presidencial de Cárdenas, del presidente Lázaro Cárdenas. En ese periodo, en 1936, ingresaron las camisas rojas, que era la guardia juvenil de Garrido Canaval, desde Tabasco. Entonces llegaron las camisas rojas y todo el mundo decía, pues sí, está muy padre que hayan llegado porque son agraristas, pero traen pistola. Y así se presentaban a los salones de clase. Entonces, pues, ¿qué materia puede reprobar, no? ¿Sí? Pero no tan solo llegaron las camisas rojas, llegaron las faldas rojas. Llegaron entre 9 y 14 muchachas. Imagínense, 9 y 14 muchachas en un ambiente donde había alrededor de 400 estudiantes varones, ¿no? O sea, y tabasqueñas, ¿no? Tropicalosas, ¿no? ¿Sí? Entonces, nosotros hacemos el cuento de que quedaron corazones rotos, porque al año de que se fue Garrido Canaval, después de sus diferencias con el presidente Cárdenas, salió del país y también salieron los camisas rojas del país y también salieron los camisas y las faldas rojas de Chapingo. Pero eso nos marca la presencia de las mujeres. La presencia de las mujeres fue construyéndose desde Licha de manera constante, subiendo primero una, luego 3, luego 5, luego 9. Algunas veces cuando algunos de nosotros ingresamos acá había 14 muchachas, 9 muchachas en tercer año, ¿sí? De preparatoria. Actualmente es alrededor de la mitad de la población estudiantil son mujeres y en algunos departamentos, en algunos salones de clase, en los posgrados, son más mujeres que varones. Y entonces lo que hicimos con esto, para presentarlo, donde aparecen los puntitos rojos, Álvaro, ¿y lo tienen? No. Ahí están los puntitos rojos. Si se fijan ustedes, están todos los puntitos azules, esos son uno, es cada estudiante varón, y tenemos 3 puntitos rojos abajo, esos son las mujeres. Entonces hay 3, en esa fotografía, en esa generación de egresados, hay 3 mujeres. Pero luego, en la actualidad, la mitad de los puntitos rojos, la mitad de los puntitos son rojos. Bueno, ya parecen magentas, pues, ¿no? Pero la mitad de los puntitos son rojos.
Vean ustedes la cantidad de muchachas que aparecen en esa fotografía y vean la cantidad de muchachas que aparecen en los puntitos rojos. Eso lo destacamos, no en todas las fotografías, pero sí en una buena cantidad de fotografías para indicar cómo la presencia femenil ha ido ampliándose y enriqueciendo, embelleciendo, proyectando de manera más completa, con nuevas sensibilidades y con nuevas actitudes, la presencia de Chapingo a nivel nacional. Esa es otra de las características que tuvimos. Y entonces, una de las cuestiones más importantes que queremos destacar ahora es pedirles a todos ustedes que se conviertan en promotores de la compra del libro, de la adquisición del libro. Les pedimos que adquieran el libro, que lo compren. El libro no es un libro barato, pero si nos ayudan, vamos a poder solucionar algunos problemas económicos que están ahí con la impresión del libro, ¿sí? Antes de pedir sablazos a la administración y a los compañeros, ¿sí? Pero pensamos que el libro tiene que ser autofinanciable, ¿sí? Tiene que ser autofinanciable. Y no tan solo tiene que ser autofinanciable, sino que tiene que proporcionar, por decirlo así, ganancias, pero no ganancias para los autores, ni ganancias para las fundaciones, ni ganancias necesariamente para la universidad, sino tienen que ser ganancias que nos permitan echar a andar proyectos altruistas a través de las fundaciones Chapingo, de la Fundación Colpós, de apoyo a los estudiantes y permitir la reimpresión del libro. Y esta es la solicitud que les hacemos, ¿sí? Conviértanse, por favor, en promotores de la venta del libro. Tenemos ya compañeros que nos dicen, a mí apártame 20 porque toda mi generación lo pide. A mí apártame 2 porque le voy a comprar uno a mi compadre y otro para mí. Bueno, esas cosas son las que nos permiten fortalecer nuestra confianza en que vamos a poder recuperar la inversión que se ha hecho y poder decir que este libro va a funcionar como una memoria para los siguientes, durante 100 años. Esperemos que no nos tardemos hasta los otros 100 años para sacar el segundo tomo, ¿no? ¿Sí? Sino el segundo tomo lo podamos sacar de manera a los 50 años, a los 20 años, etcétera, ¿no? ¿Sí? Siguientes. De esa manera, este es un libro histórico, ¿sí? Es un libro histórico. Y si con tantito detalle, que todo el mundo cuando lo empieza a ver, sobre todo, bueno, los egresados, los chapingueros, empiezan a verlo y enseguida se van a buscar su año y a buscarse dónde están, ¿no? Y cuando se encuentran dice, aquí estoy yo. Lo han hecho todos, pues, ¿no? Así la verdad que nos da mucho gusto. Ahí está a sus órdenes, a su disposición, con unas compañeras que nos han acompañado también desde la Fundación Colegio de Posgraduados, la maestra Belén y la compañera Roxy, que nos acompañan, nos han acompañado todo el tiempo brindándonos las mayores disposiciones y apoyos. Y ahora ellas están encargando también de esta venta. Hay dos presentaciones. ¿La puedes mostrar, por favor, Bele? La presentación blanca, que es la presentación de lujo, y la presentación sencilla, que es la presentación azul, ¿sí? Son dos versiones del mismo libro. De la primera, de la edición de lujo, solamente tenemos 50 ejemplares. De la otra tenemos 950. ¿Sí? Y estamos seguros que los vamos a distribuir de manera más completa. Muchas gracias. Agradecemos tan emblemáticas palabras y este recorrido histórico que lleva a cabo esta publicación. Invito a este micrófono, quiero ceder la palabra a nuestro director de CIESTAM para que nos dé algunas palabras de cierre, por favor. Gracias. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por su presencia. Si tuviéramos que dividir el trabajo que llevó a la construcción de este libro en etapas, colocaría yo 5 etapas. Primero, la idea, por ahí de mediados del año de 2022, el ingeniero Antonino Almazán
platicaba la idea que tenía de la formación de este libro fotográfico, únicamente como un álbum fotográfico. Al hacer consultas con diversas personas, incluyéndome a mí, pues le dijimos, hay que ir a preguntar a los que saben, ¿no? A los historiadores. Y yo creo que fue por ahí de diciembre de 2022 cuando consultó a Jorge Ocampo, Álvaro Reyes Koski, quienes de inmediato se entusiasmaron, lo cual ya es una costumbre. A mí me da miedo verlos juntos cuando aparecen por mi oficina porque algún proyecto nuevo traen, y pues iniciaron con la idea. Construyeron su proyecto, se inició la gestión. De nuevo, al iniciar la gestión fueron a ver al doctor Ángel Garduño, quien siempre estuvo brindando el apoyo junto con la maestra Tania a que se fueran haciendo las cosas que fueran necesarias, y después de muchísimos conflictos que tienen que ver con conseguir las fotografías, con hacer una serie de gestiones financieras, pues ahora estamos llegando a un libro que se logró gracias a un montón de alianzas, pero de esas alianzas quiero destacar el papel de la Fundación Chapingo, que es, digamos, una fundación que no le cuesta nada a la universidad, al contrario. Egresados que participamos en la Fundación Chapingo estamos tratando de regresar algo a lo que la universidad nos dio, porque al final del día la universidad es un poderoso motor de movilidad social. ¿Qué quiere decir eso? Muchos de nosotros no podríamos haber llegado a donde estamos el día de hoy sin el apoyo que nos ha brindado la universidad. Se sumó la fundación del Colegio de Posgraduados y a pesar de que ya lo han señalado, pues yo quiero decir que de las cosas más afortunadas que hubo para darle una presentación elegante al libro fue la aparición del incansable doctor Said Infante Gil, porque es una persona incansable y que desde el momento que empezó a ver el proyecto, pues no quiero repetir las palabras que les dijo en ese momento, pero les dijo, bueno, pues es que este libro pues no podría ser algo feo, tenemos que hacer algo para que salga bien. Y lo que decía Ocampo, yo estoy en desacuerdo con lo que les decía hace unos minutos, que está la versión sencilla y la versión de lujo. Yo creo que las dos son de lujo. Alguna tiene unos mejores materiales, pero ambas versiones realmente son de lujo. Y voy a citar las palabras que dijo el doctor Manrubio el día que conoció el libro, y se lo dijo a Ocampo, les dijo, esta es una obra de arte, Ocampo. O sea, hay que ponerlo a la venta ya. Y Ocampo decía, bueno, es que todavía no tengo los ejemplares, solo tengo los demos, y ya preguntábamos varios por los precios. Entonces, quiero invitar a todos ustedes a que se adquiera el libro. Al final del día es algo que pueden compartir los que aparecen dentro del libro con sus familiares, es algo muy bonito, y efectivamente cada que aparece algún chapinguero egresado inmediatamente busca su año y se está buscando ahí dentro de la fotografía, porque al final pues nos remonta recuerdos muy bonitos al haber pasado por esta universidad. Entonces, pues agradezco mucho a la universidad por habernos dado la oportunidad de colaborar en este libro, doctor Ángel. Vienen más proyectos, como ya lo explicó Campo, al menos yo conté 7, él ya me habla de 25, entonces no sé de qué traten los demás, pero seguro saldrán más proyectos derivados de este libro. Muchísimas gracias. Fundación Colegio de Posgraduados nos tiene un regalo a todos nuestros asistentes. Por favor, si pueden pasar a la mesa en un momentito más, nos obsequiarán un libro titulado A un joven agrónomo, de Marte R. Gómez. Gracias, doctor Said, por el obsequio a todos los asistentes. Cada compra de esta publicación también incluye un regalo sorpresa, y el donativo de este libro será destinado al financiamiento de futuros proyectos y cursos impulsados por la Fundación Chapingo y Colegio de Posgraduados. Agradecemos sinceramente su asistencia y su presencia a este recinto. Que tengan un excelente día y regreso a casa. Gracias.
Chapingo.